Grabación. Ok, bueno, en esta segunda parte vamos a terminar lo de la tendencia bajista y vamos a ver los ejemplos ya en gráficos reales, ¿sí? Voy a silenciarle. Aquí estamos ya. Y bueno, venimos ya de un escenario de acumulación y yo creo que tengo el ejemplo perfecto ahorita. Que veamos la parte práctica. Les digo, ya se produjo lo que se conoce como un market shift, porque les digo, bueno, es un dato interesante. En las fases de acumulación y la fase de distribución, sucede algo que anteriormente en lo de estructuras de mercado les dije que era importante identificar para identificar, válgame la redundancia, cuando una tendencia cambia de estructura. O sea, en este caso, alcista se produce un nuevo mínimo y un nuevo máximo. Y ya ahí validamos lo que se conoce como market shift. Market shift. En el caso, cuando se inicia la tendencia bajista, igual, un mínimo más alto, mínimo más bajo, ya no supera al máximo anterior. Y hace un mínimo nuevo, que viene siendo este mínimo, y se produce un movimiento fuerte a la baja, que ya desde ahí estamos viendo cómo las estructuras de mercado y los patrones chartistas tienen algo en común, que hacen nuevos mínimos y nuevos máximos. Ok, ya habiendo pasado eso, ya estamos en tendencia bajista y vamos a encontrar, como les dije, figuras de consolidación, pero en este caso nos van a seguir llevando el precio a la baja. Venimos, podemos encontrar un rectángulo, ya de ahí pudiera ser que el precio rompe, hace un pullback, ok, digamos que esta es una resistencia, hace un pullback, ya de ahí pudiera hacer otro pullback, pero se viene ya no hace nuevos mínimos, y aquí pudiéramos ver un banderín alcista o un canal alcista, pero como estamos en tendencia bajista, pues va a romper a la baja, ¿no? Por eso es que el nombre, grábenselo bien, son figuras de continuación de tendencia. ¿Okay? Y bueno, le digo, los patrones de consolidación, lo único que varía de una tendencia alcista a una tendencia bajista es que en la tendencia alcista una consolidación nos va a llevar a nuevos máximos y en la tendencia bajista una consolidación nos va a llevar a nuevos mínimos. ¿Ok? Ya habiendo platicado esto, vamos a ver otra cosa importante. Y es que, bueno, consolidación, vamos a ver, como les dije, el patrón, un patrón que se llama Liquidity Void. Este patrón viene siendo el patrón que más vemos cuando se forma un pump and dump. Es vacío de liquidez, ¿sí? Y básicamente ustedes lo van a reconocer porque hay un movimiento alcista. Ok, hay un movimiento alcista y lo identificamos porque se crea una vela 2 o 3 hasta 10 veces el tamaño de las velas anteriores. Ok, por
3 como mínimo. Y sube, pero con la misma baja. Y es donde decimos que se produce un pump. ¿Por qué? Porque ya los que crearon esto, los que inflaron el precio, cierran sus posiciones, por ejemplo, acá donde está la mechita, y ya como no hay la suficiente fuerza, pues el precio baja y luego baja a niveles incluso más bajos que el precio donde se inició el pump. Muchas veces va a ser así de 2 velas, otras va a ser así de unas 2, 3 velas, pero son velas igual por 2 veces el tamaño de las anteriores velitas, y de ahí, boom, se produce una bajada así. Okay, estas las vamos a ver ahorita. Otras veces sube en una sola vela, suponiendo que esto es una vela, y luego va bajando, pero el precio se va muy, muy abajo. Ok, y ya incluso se fue a hacer nuevos mínimos. En este caso, si estamos en una tendencia alcista y se produce un dump, lo único que pasa es que el precio va a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Se crea un pullback y el precio va subiendo, ¿sí? Y esto lo vamos a ver muy bien. Muchas veces va a pasar eso. En la tendencia bajista se produce un pullback. De hecho, bueno, casi nunca, en el cripto nunca lo vamos a ver a la baja. Pero, por ejemplo, en Forex sí. Sucede cuando son noticias fundamentales como las nóminas no agrícolas, como la decisión de tipo de interés y cosas así. O, por ejemplo, noticias de que hubo un terremoto en Italia o que Estados Unidos hizo o Donald Trump prohibió algo, etcétera, ¿no? Son las situaciones en las que yo las he vivido. Pero bueno, aquí, por ejemplo, se produce una bajada importante, ya con la misma vuelve a subir. Ok, pero les digo, en el mundo cripto la más común y probablemente la única que veamos es esta, la situación alcista. El precio sube y luego baja. Muy bien, bueno, ya hablé de este. Ahora bien, vamos a ver otro patrón que vienen siendo el stop hunt. Y esos, por lo general, van a ser trampas en las que nos quieren inducir nos hacen creer que el precio va a cambiar de dirección cuando no va a ser así. Y es ahí donde las manos débiles son las que pierden. Por ejemplo, venimos y se van formando la estructura alcista, la clásica estructura alcista. Ok, pero muchas veces esa clásica estructura alcista hace un movimiento así, ¡pum!, que crea un nuevo mínimo, ¿sí? Y mucha gente dice, ya el precio cambió de tendencia, ¿no? Y empiezan a vender. Y ya cuando hay los suficientes vendedores en el mercado, ¡boom!, vuelve a subir el precio, ¿ok? Y los que vendieron, pues pierden sus monedas y y ya se las ganó otros, y eso es lo que se conoce como una trampa de osos. Va a haber otras situaciones dentro de las consolidaciones. Bueno, está la consolidación, hay un movimiento y dices, ya se fue abajo. Y dice uno, bueno, ¿por qué se fue tan abajo? Y ¡pum!, vuelve a subir. Le llaman sopa de tortuga, sopa de tortuga. Ok, y hay una historia larga. ¿Por qué le dicen sopa de tortuga? Pero bueno, esa es una. Dos, la sopa de tortuga. Otra variación que he visto de la sopa de tortuga es que estamos así. Pum, hace un movimiento al alza, rompe esa estructura
Y pues todos, pues vámonos a comprar, ¿no? Como lo dice la teoría. Pero vuelve a bajar. Y ahí te quedas y dices, no fue cierto, esto ya se va a ir a la baja. Y cuando vas a vender ya tus posiciones, vuelve a subir. Sí, esto me ha pasado, bueno, no me ha pasado, pero lo he visto demasiado, ese tipo de manipulaciones. Otra formación, porque seguimos en chartismo, que su variante a la baja no varía mucho, son los gaps. Ok, un gap alcista va a ser así. Un movimiento, y eso vamos a ver, por ejemplo, sobre todo de una vela a otra. Ok, hay situaciones en las que, por ejemplo, estamos en tendencia alcista, se produce una vela y si se dan cuenta las formaciones de vela se forma una vela y atrás y donde acabó esa, donde cerró esa vela, se forma otra. Ok, y así van, si se dan cuenta. Pero va a haber momentos en los que el precio se dispare tanto que el precio de apertura de la siguiente vela va a variar y va a ser un salto, ¿sí? Dejando un vacío entre estas. Esto va a ser puro vacío, vacío, vacío. Otro ejemplo, estamos aquí. Digamos que esta es una vela normal. Se produce un vacío y la vela siguiente sube hasta acá. Y todo esto es vacío. Okay. Ese es el gap. Y el gap lo que tiende a hacer a veces es que tiende a llenar los vacíos. Se va, pum, baja un poco y sigue al alza. Este movimiento, ahorita lo vamos a ver, se da muchísimo en las acciones y todo lo que es Wall Street, todo lo que es bolsa. Este es un patrón que se da todos los días. ¿Por qué razón? Porque si se dan cuenta, por ejemplo, Nueva York tiene un horario de 8 a 4 aproximadamente. Va variando los países, pero aquí en México viene siendo de 8 a.m. a 4 a.m. Ok. Y de ahí cierra, pero por ejemplo, a veces hay de que, no sé, Elon Musk a las 10 de la noche, ya que había cerrado Wall Street, dijo alguna estupidez en Twitter. Esa noticia no se va a ver reflejada en las acciones de Tesla hasta el día siguiente. Digamos que esta es la vela del lunes, ¿no? La vela de hoy. Y Elon Musk como a las 8 p.m. dio su tweet tonto y no pasa nada porque está cerrado el mercado, pero en la apertura de Nueva York del día martes, esa noticia, digamos que es buena, ¿no? Y hace que el precio se dispare al momento de la apertura, pero por una diferencia mayor, ¿sí? Y entonces ese vacío que se produce es lo que se conoce como gap. Pero pasa la euforia de la noticia y ya luego baja, 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 llena todo ese vacío y sigue al alza, ¿sí? Este patrón lo vamos a analizar mucho. En las criptos no se da mucho, a menos que sean criptomonedas de muy poca capitalización o que sean temporalidades pequeñas como de 1 minuto y 5 minutos. ¿Qué otro patrón? Bueno, ya vimos básicamente todo lo de chartismo, los pullbacks, gaps, liquidity voids. El último patrón por enseñarles vienen siendo los canales. Los canales se producen de la siguiente forma. El canal alcista lo vamos a reconocer porque va a ser un movimiento ascendente. Ok, estamos en una tendencia alcista, ¿no? Y vemos un canal alcista. Y vemos que el precio se está comportando así, muy diferente a un rango normal, a una figura de consolidación normal. Y ya después el precio va a la baja. ¡Pum!
El canal alcista siempre va a llegar a un punto máximo en el cual no le queda de otra más que dar su bajón. Y este patrón aplica tanto para la versión alcista, para la tendencia alcista, como para la tendencia bajista. Este sí no cambia. El lugar en el que lo encuentres, un canal bajista, un canal alcista siempre va a romper a la baja. Y el caso contrario, un canal bajista, incluso luego hacen esto, siempre va a romper al alza. Tengamos, sí. Esto igual les digo, el uso de lo que son las líneas de tendencia es lo que les va a ayudar a ustedes a tener mejores trazos al principio. Ya después ni siquiera va a ser necesario hacer trazos, ya los van a identificar muy bien. En caso de, por ejemplo, el canal bajista, sucede que luego va al alza y así. Ok. El canal bajista siempre va a romper al alza. Este patrón, de hecho, luego lo usan mucho para invertir, por ejemplo, en gráficos de 4 horas. Es muy común que las personas, de hecho, a mí me gusta mucho este patrón porque se cumple muy bien. En lo que las personas pueden usar compras y ventas. Por ejemplo, llega a la resistencia, esta es la resistencia, y empiezan a vender, a vender, a vender y a vender. ¿Sí? Si está en resistencia, venden. Si está en soporte, que esta es la línea de soporte dinámico, soporte, compran, compran, compran. Esto es muy padre. De hecho, si lo ven en una temporalidad de 4 horas o incluso de un día, te dan excelentes entradas. Y bueno, ya llega un punto máximo en el que sí, se rompe a la baja y órale. Y bueno, estos son los patrones alcistas, mejor dicho, lo que yo considero que van a ver mucho en la acción del precio, pero ahorita voy a enseñarles otras cosas. Vamos a ver. Pam, 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 pam. A ver qué onda. Estoy batallando para abrir TradingView. Bueno, voy a abrir mi MetaTrader. Ok. Ay, ¿por qué no se me... Ahí está. Muy bien. Y nos vamos a Bitcoin. Si es que como hay tormenta, luego empieza a fallar todo. Bueno, voy a borrar todo porque no quiero que se haga un relajo. Por ejemplo, bueno, ahorita vamos a ver nada más y con eso da lo que viene siendo la tendencia alcista que salimos de Bitcoin y la actual ciclo bajista, ¿sí? Y miren,
la tendencia alcista de Bitcoin comenzó desde el año pasado. Y si se dan cuenta, bueno, hubo un periodo de acumulación que viene siendo este. Ok, y en este caso, bueno, no se ve muy bien lo que son en este caso no se dio lo que conocemos como un doble techo. Pero vamos a ir, que bueno, ahí empezó a subir. Digo, un doble piso. Ok, y vamos a irnos bajando. Aquí, bueno, yo empecé a operar Bitcoin el año pasado. Ya tuvo un año. Cuando identifiqué esta acumulación, que fue el mejor momento para comprar Bitcoin, yo detecté que el Bitcoin estaba empezando a hacer nuevos máximos. Sí. A partir de aquí yo ya empecé a comprar. Bueno, desde abajo, pero ya a partir de ahí yo ya había detectado la tendencia bajista. Ok, si se dan cuenta, el precio empieza a hacer nuevos mínimos. De hecho, hasta pudimos haber detectado aquí una especie de doble suelo. Miren cómo se ve. Ok. Y pum, ya el precio se va al alza. Lo importante empieza aquí porque si se dan cuenta el precio ha estado sube y sube. Pero vean cómo dentro de la estructura alcista que hemos tenido han tenido retrocesos muy pequeños, ¿sí? Donde podemos hacer operaciones intradía. De hecho, ahorita estamos en gráfico de una hora. Y vean, bueno, lo primero que uno tiene que saber cuando va a hacer uno análisis técnico de acción del precio son soportes y resistencias. Trazo mi soporte y resistencia y vean cómo el precio respeta muy bien. Soportes, resistencias, lo respeta muy bien. Por ejemplo, en este caso, esta resistencia al penetrarse se convierte en soporte y sí funcionó muchas veces. Ok. Y ahí podemos ir viendo, miren, incluso se pudo haber dado una entrada perfecta aquí. Y el precio al alza. Y si se dan cuenta, bueno, aquí el precio estuvo subiendo, pero estuvo subiendo así como por niveles, ¿no? O sea, y eso es porque todavía no había la suficiente fuerza. Sin embargo, como les he dicho, después de un periodo de acumulación, mejor dicho, después de un periodo de consolidación, se da un periodo de impulso, de explosivo. Y vean aquí cómo teníamos nuestro cuadrado. De hecho, si se dan cuenta, cabe perfectamente dentro de la simetría. Se produjo ese movimiento explosivo y el pullback que les digo que siempre pasa, que viene siendo este pullback. Primer pullback para una entrada perfecta. Ok, de hecho se pudo haber detectado. Aquí están unas líneas de soporte, hizo ese soportillo. Y bueno, y ahí empieza ya lo bueno. Veamos cómo hay más resistencias, soportes y resistencias. Trácenlos, porque nos ayuda a tomar buenas entradas. Y vean aquí otro pullback. Es un pullback. Hizo otro pullback. Si se dan cuenta, en este caso no hizo un nuevo máximo, pero sí hizo un nuevo mínimo. Un mínimo más alto. Ok. Y ese mínimo más alto fue el que finalmente creó un máximo más alto, valiendo la redundancia. Y el precio así ha ido en este caso. Vean cómo esta zona de soporte, de resistencia me sirve de soporte, como en esta zona la pude haber aprovechado para
comprar otra vez. Inclusive si quería yo más precisión, me agarrar así. Y ahí tenía mis compras perfectas. Sin utilizar Fibonacci, sin nada de eso. Ok, y bueno, ahí tuvimos una consolidación en rango intradiario. Y vean cómo se produce ahí una pequeña consolidación que no duró nada, duró horas nada más. Y eso lo llevó al alza, si se dan cuenta. En este caso, quiero que vean el patrón. Ok, y aquí en medio, no sé si ven esa velita negra, en gráfico de 5 minutos es un pullback. Y es el que les digo que sucede, el pullback que sucede al romper una consolidación. Y ya de ahí estuvo, vean, y aquí, pues estuvo el precio así medio enrangado. Aquí. Y ven, aquí ya empezó lo que conocemos como dump, pump and dump. Vean cómo se cumplió 2 velitas al alza por una vela de gran tamaño que llevó el precio a la baja. Sí. Pero si se dan cuenta, a cómo subió el precio, bajó y se fue más abajo, como les decía. Esto es claramente un pump and dump. Pero como estamos ya en tendencia alcista, ya el precio no se fue a la baja. Pero sí se produjo una trampa de osos. Y aquí lo vemos, trampa de osos. Como incluso pudimos haber recomprado en este soporte, aquí en este precio. Y hubiéramos tenido éxito porque hubiera seguido subiendo esto. Trazo otra vez mi resistencia. Vean cómo la resistencia pasa a ser un soporte. Ok. Y aquí se produjo un movimiento que hizo nuevos mínimos, pero sin embargo, ese último mínimo no lo sobrepasó, sino que nada más creó lo que se conoce como otra trampa de osos. Aquí hubo gente, porque todavía no pasamos, no se creaba un nuevo máximo histórico, ¿sí? Era noviembre. Todavía había gente que no creía que el Bitcoin fuera a subir tanto. Pues toda esa gente, esas manos débiles, son las que vendieron aquí. Y vinieron las ballenas y ¡pum! Compraron. Ok. Y el precio sigue sin crear nuevos máximos. Miren, estuvo. Yo esto lo hubiera tomado como consolidación. Y ya de ahí se produjo el primer pullback de largo plazo. Si aquí nos vamos y hacemos un out, miren dónde vamos todavía. Sí. Por eso es importante dominar la fractalidad. Vean, aquí ya acabó un miniciclo en tendencia intradiaria, pero en tendencia de gráficos diarios y semanales todavía está empezando el movimiento al alza. Sí. Sin embargo, aquí hubiera sido mi momento como para decir, bueno, soy trader de scalping o de intradía, ya tomo ganancias. ¿Por qué? Porque el precio va a hacer una corrección importante. Pero dense cuenta que antes de esa corrección importante hizo un doble piso. Ok, ahí está su doble piso. Rompió la neckline. Si se dan cuenta, la neckline es esta. Y si hacemos un out, vean, 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 vean. Aquí está el famoso pullback, el papá de los pollitos. Y ¡pum! Aquí los shortistas se llevaron su buena feria. Ok, el precio ya no bajó más. ¿Por qué? Porque en gráfico diario estábamos todavía alcista. Y así estuvo recuperándose, pero ¿qué creen? Como a las 2, 3 días se formó ahora
un doble, mejor dicho, sí, un doble piso. Hizo 2 veces. Incluso aquí, bueno, yo lo vería así más o menos. Y que creen otro pullback. Aquí tenemos la consolidación, una consolidación media rara. ¿Por qué? Porque el precio estaba muy fuerte. Hizo pequeños pullbacks, mejor dicho, esto es entre consolidación y pullback, ¿sí? ¿Qué es esto? Viene siendo como que una trampa como para hacer creer que el precio sí va a debilitar, pero sigue subiendo. Y aquí forma otro movimiento, ¿ok? Pero si se dan cuenta, ese movimiento es muy raro y un poquito más diferente que este otro, que este que está acá. Este está así como que medio chueco y se produjo otra trampa de osos. Boom, se fue a la baja. Yo pude haber comprado en mi soporte que viene siendo este, me hubiera ido re bien. Y el precio ahí estuvo haciendo sus rangos, lo que es diciembre. Ok. Y así nos vamos hasta que empezó el año. Y vean, dentro de ellas, dentro de lo que hemos visto en gráfico diario, que ha sido nada más subir, vemos todo este ruido. Y si nos vamos abajo, vamos a ver que en cada movimiento de estos hay todo un ciclo, ¿sí? Y eso es lo importante de la fractalidad. Y vean, así pudimos haber ido hasta ahorita, el caso actual, en el cual, si se dan cuenta, nosotros sin necesidad de tanto, pudimos haber detectado el cambio de tendencia. De hecho, yo sí lo detecté. Veamos cómo el precio ya aquí ya estuvo haciendo menos mínimos. Ya empezó a demostrar debilidad, sí. Y ya desde el momento en el que hizo esto, yo ya dije, esto puede irse a la baja. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que ya no hizo un nuevo máximo. Y casualmente este nuevo máximo, este máximo que ya no fue nuevo máximo, sino que un máximo más bajo, coincide exactamente con el día en el que Elon Musk hizo su tweet, ¿ok? O sea que primero fue esta formación y como en la nochecita, Elon Musk dijo su tweet y ¡pum! Así para que vean lo cínico que es Elon Musk, ¿no? Él solo agarró y puso la aguja, el alfiler en el globo. Y estamos viviendo esa bajada. ¿Ok? Y dense cuenta, ¿qué les parece esto? Es más bien lo que conocíamos como, yo lo veo como un triple techo. Más o menos me da esa sensación. Un triple techito y pum, a la baja.